Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para
para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste... Muy buenos días, Iglesia Torrefuerte. Un gusto saludarles a todos en esta mañana. Seguimos compartiendo la palabra del Señor en Iglesia Torrefuerte. La iglesia no se detiene porque el Dios de la misión no se detiene tampoco. Él está queriendo que la palabra de Dios siga corriendo. Ahora estamos en casa. Obviamente es una realidad distinta a la que veníamos acostumbrados durante muchísimos años en realidad, y ahora estamos todos en casa, o por lo menos tratamos de mantenernos en casa y utilizando los recursos virtuales que tenemos al alcance. Eso es lo que debe de hacer la iglesia en estos momentos, y sé que Dios está actuando en medio de nuestra vida, en medio de la iglesia. Está cambiando paradigmas que tenemos también tradicionales en las iglesias locales, como iglesias denominacionales también. Estamos tratando de cambiar porque Dios es un Dios de cambio también, y Él nos invita a que participemos en su misión. Él está obrando en cada predicación, en cada tiempo, a través de consejerías, a través de preocuparnos también por la gente unos a otros. Eso es hacer iglesia también, pero la palabra de Dios no se sigue deteniendo. Por eso es que estamos tratando de hacerlo en esta mañana, tratando de predicar la palabra de Dios, abrir la Biblia para que muchas personas puedan conocer la palabra, instruirse a través de ella y seguir siendo transformados. En esta mañana tenemos el privilegio de seguir y de continuar con Primera de Juan. Estamos en el capítulo 5, a la mitad del capítulo 5. Estamos a punto de terminar esta bellísima carta. Hemos aprendido mucho, y el tema de predicación, el tema del sermón para esta mañana es vida solo hay una, y solo hay alguien que da esa vida, y que es Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 5, y vamos a ver los versículos del 6 al 12. Son 6 versículos, pero vamos a tratar de profundizar en algunos de ellos, no en todos, para poder comprender muy bien qué es lo que Dios quiere decirnos a todos nosotros. Como la vida eterna, como comprender este concepto de la vida eterna nos ayuda a vivir de mejor forma en este mundo. Hablamos del tema de la muerte hace 2 domingos, me parece, y hoy es un buen tema para hablar acerca de la vida. Hablar del tema de la muerte es importante, no tenerle miedo a la muerte, obviamente, pero también decirle sí a la vida en todos los aspectos, en la vida que tenemos actualmente y en la vida eterna, en la futura vida que nos espera. Primera de Juan, capítulo 5, 6 al 12, dice lo siguiente. Vamos a ir interpretando y aplicando los pasajes pertinentes. Dice, versículo 6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Fíjese qué importante estas 3 cosas. La palabra de Dios nos dice que 3 cosas dan testimonio acerca de la vida eterna que tenemos, acerca de lo que Dios ha hecho con la humanidad. En primer lugar, Él habla acerca del Espíritu. Y es básicamente como que hay 3 cosas que nos hablan que Dios es un Dios salvador para la humanidad y que quiere dar vida a la humanidad. En primer lugar, es el mismo Dios. El Espíritu es Dios y Él mismo da testimonio. Él dice, es mi plan de salvación, es mi plan de redención a la humanidad. Envío a Cristo a ser Rey sobre toda la creación. Él es el plan, Él es el que está hablando. Jesús como humano caminó casi 33 años en esta tierra, y quien lo confirma y quien lo afirma, quien lo envía, es el mismo Dios. Y en segundo lugar, dice la palabra que el agua también da testimonio. ¿Esto qué significa? Está relacionado con nosotros como hijos de Dios. En su momento pasamos por las aguas bautismales, y ahí dijimos al mundo, ahí profetizamos, ahí
ahí pronunciamos a través de nuestra boca que Jesús era el Señor y lo ejemplificamos a través de identificarnos con el cuerpo de Cristo, sumergiéndonos en el agua y nuevamente emergiendo del agua para decirle al mundo: he resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que significa el bautismo. Nosotros damos testimonio de que Cristo es real, de que Cristo da vida al ser humano. Y en tercer lugar, la sangre. Y la sangre está relacionada con sacrificio. Cuando usted vea sangre en la palabra de Dios, está relacionada con sacrificio la mayoría de veces. Y la sangre en Cristo juega un papel muy importante, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él mismo, Cristo Jesús, verlo clavado en una cruz nos da testimonio de que en realidad Él vino a morir por cada uno de nosotros y a dar esa resurrección también a los cuerpos mortales que un día vamos a morir. Esos son los tres que dan testimonio según Juan: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu es Dios mismo. En segundo lugar, el agua. Nosotros mismos damos testimonio de que tenemos vida. Y en tercer lugar, la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa con la sangre de Cristo? Debemos de contar la historia de Jesús para que otras personas también puedan comprender el plan de salvación para la humanidad. Ahora, sigue diciendo el pasaje, dice, versículo 9. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más. Precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios acepta ese testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, ojo a lo siguiente, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es muy radical estos versículos. Establecen como una sola persona quien da vida al ser humano, que es Cristo Jesús, y hay una sola vida que debemos de experimentar, y es la vida eterna. Ahora, ¿qué concepto tenemos de vida eterna? Eso es importante. ¿Qué concepto tiene usted de vida eterna? Hemos escuchado esta palabra muy evangélica, muy de iglesia. Tenemos vida eterna, pero en realidad, ¿qué significa? ¿Qué idea se le viene a la mente cuando usted escucha vida eterna? Esas dos palabras, vida eterna. Ahora, comúnmente entendemos una vida eterna como una vida futura que tendremos en algún momento después de la muerte. Ahora, en la iglesia ha sido influenciada por una visión platónica de la vida eterna por muchísimos años, del filósofo Platón, y esto ha influenciado también nuestra vida ministerial. También ahora, por ejemplo, se maneja este tema de lo secular y lo espiritual. Por ejemplo, mi vida secular es aquello que yo hago en un trabajo, en una oficina, y en mi vida espiritual es aquello que yo hago en la iglesia, por ejemplo. Eso es tener una visión platónica acerca del ministerio de la vida cristiana. La palabra de Dios nos dice algo totalmente contrario. Nos dice que solo hay una vida que debemos de experimentar, que debemos de vivir, y todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Es decir, que si yo voy a la oficina, yo voy al trabajo, lo que yo hago en la empresa es espiritual también, porque a través de ella reflejo de que amo a Dios y todo lo que yo hago lo hago para la gloria de Dios. Pero esa visión platónica de separación está metida también en el pensamiento cristiano en la actualidad. Y lo mismo este concepto de la vida eterna. Platón, por ejemplo, consideraba que el cuerpo era malo y que tenía que ser despreciado. El cuerpo es malo, decía Platón. Para los griegos, por ejemplo, el alma tiene que ser liberada del cuerpo. Habrá un día que muramos. Vamos a morir. Y a partir de ese momento seremos liberados de este cuerpo y el alma se conectará con Dios. Bajo la visión platónica es: al fin nos liberamos de ese cuerpo. Ya no tenemos más cuerpo, gracias a Dios. Y por lo tanto iremos al cielo para estar con el Señor. Nuestras almas irán al cielo. Esa es una visión platónica y no tan bíblica.
Porque la vida eterna, según esta visión platónica, se entiende como una vida inmaterial, es decir, que nuestras almas se conectarán con Dios y en algún momento usted ha escuchado, por ejemplo, de que seremos como ángeles, como angelitos en el cielo, que tendremos una vida sin el cuerpo y que flotaremos en las nubes, andaremos de arriba para abajo, de una nube en otra y tendremos capas blancas y que nuestras almas estarán conectadas con Dios y así viviremos eternamente alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Eso parece muy espiritual, pero entra en choque con lo que la palabra de Dios dice. En realidad, la visión bíblica es algo diferente acerca de cómo nosotros pasaremos la vida eterna juntamente con Cristo. La pasaremos con Cristo, obviamente, pero será un poco diferente. En los funerales, por ejemplo, ocurre lo siguiente, que muchas veces decimos estas frases cuando alguien ha fallecido y meses después hacemos algo, por ejemplo, en nuestra vida y comentamos en familia, mi papá nos está viendo desde el cielo, por ejemplo. Es lo que nosotros pensamos, porque pensamos que en algún sentido las almas están en algún lugar allá en el cielo y que nos están observando, liberados completamente del cuerpo. O esto de que Dios ya tiene un angelito más en el cielo, lo solemos decir, ¿verdad? Y qué decir también de los ángeles, de los santos, de María, por ejemplo, que intercede por nosotros según la visión católica. Regularmente los católicos tienen esta visión de que los santos están en algún lugar y que están intercediendo por nosotros, por lo que estamos acá. Es una visión completamente errónea y antibíblica, pero es la visión que tenemos actualmente en nuestro cristianismo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva judía de la vida cristiana? ¿Cuál es la perspectiva correcta de la vida eterna? Porque cuando nosotros comprendemos en realidad qué es la vida eterna, estaremos motivados a vivir una vida conforme a la palabra de Dios y una vida correcta aquí en la tierra. ¿Cuál es la perspectiva judía del primer siglo? Porque Juan escribió para cristianos en el primer siglo y que era considerada la vida eterna para el pensamiento del apóstol Juan. Lo primero que debemos de tener presente es que la historia está caminando hacia una cúspide. Es como una montaña. Y vamos caminando, vamos subiendo ese gran monte histórico. No vamos avanzando simplemente por avanzar. La vida cristiana, la vida de los no convertidos, la gente va avanzando a través de la historia, las guerras, la organización de las naciones, y vamos avanzando a través de la historia como en una montaña, vamos subiendo esa montaña y llegará un día en la historia que será el punto culminante. Y la palabra de Dios nos dice que ese día es el día del Señor. El día del Señor. Comúnmente hemos escuchado estas dos palabras, estas tres palabras, el día del Señor. ¿Qué significa eso? Hechos capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Ese día será la cúspide de esa montaña. Cuando el Señor venga, la segunda venida de Cristo, Cristo vendrá a reinar completamente y a restaurar todas las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Será un día de destrucción? Obviamente que sí, porque el Señor viene a restaurar, a hacer nuevas todas las cosas. Él viene a reinar y habrá un juicio para toda la humanidad. Ese será el día del Señor en el que el Mesías vendrá con gloria, con poder, para tomar lo que es suyo. El reino de los cielos en ese entonces se establecerá completamente como Cristo, como Rey. Ahora, ¿qué tiene relación este tema del día del Señor con la vida eterna? ¿Qué pasa con nosotros entonces
los que estemos viviendo en ese momento o los que hayamos muerto en ese entonces, qué es lo que ocurrirá. Y a partir de ahí nos vamos metiendo en este concepto de la vida eterna. ¿Qué es lo que va a pasar? Juan capítulo 11, versículo 25 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Ahora, ¿en qué contexto era lo que estaba diciendo Jesús hablando acerca de la resurrección? Usted conoce muy bien el pasaje. Estaba hablando acerca de la resurrección futura, pero en base a un milagro que es lo que estaba a punto de suceder, que era la resurrección de Lázaro en ese momento. Lázaro resucita en su cuerpo físico, no solamente resucitó su alma y se fue a estar con Cristo en ese momento, todo su cuerpo fue levantado, su alma también fue levantada y restaurado completamente en ese momento. Y el Señor habla acerca de la resurrección. Y Él dice, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí. La vida eterna se relaciona con la resurrección de nosotros como creyentes. Eso es importante tenerlo porque esa es la verdadera visión bíblica de la vida eterna. Al morir, como lo explicábamos hace 2 semanas, vamos a un estado de permanencia con Cristo. La palabra de Dios no es tan explícita en este momento, no nos dice con detalles lo que va a suceder y cómo va a suceder. Lo que estaremos es esperando la resurrección de los cuerpos de los hijos de Dios para estar con Cristo eternamente. No está relacionado a las almas inmateriales, sino al cuerpo. Eso es muy importante. Ahora, fíjese lo siguiente. Jesús resucitó ¿cómo? En su cuerpo, no únicamente en su espíritu. Cuando Adán y Eva fueron creados, Adán fue creado primero. ¿De dónde fue creado? Del polvo. Y lo primero que el Señor hizo fue su cuerpo. Y después sopló aliento de vida. Hálito de vida, dice la palabra. Y ahí comenzó a vivir Abraham. Pero el cuerpo es importante porque fue creado por Dios. El cuerpo es importante porque Jesús resucitó en cuerpo y alma. Y Él nos dice, así como yo, Jesús de Nazaret, fui resucitado en cuerpo y alma, también ustedes van a resucitar en su momento. En palabras de N.T. Wright, él dice lo siguiente: la vida eterna es la resurrección corporal del pueblo de Dios para compartir en la nueva tierra y el nuevo cielo que los librará del mundo corrupto actual. Esperamos la formación, la renovación de todas las cosas que incluyen un nuevo cielo y una nueva tierra donde nuestros cuerpos estarán ahí, así como estamos viviendo actualmente. Tendremos un cuerpo, tendremos una alma totalmente glorificado, todo esto, el cuerpo y el alma, y estaremos en la presencia de Dios. Eso sí es cierto, estaremos en la presencia de Dios constantemente, pero también viviremos en la nueva creación unos con otros. Es increíble, es un concepto tan increíble. ¿Por qué? Porque los primeros discípulos vivían anhelando ese día, la restauración de todas las cosas. Vivían en base a la vida eterna. Ellos tenían un concepto de la vida eterna. En su momento vendrá Cristo y nos iremos con Él y estaremos en esa vida eterna y será la restauración de todas las cosas. Así que ellos ejemplificaban, evidenciaban, reflejaban la gloria futura. ¿Cuándo? En esta vida terrenal. Y esas son las implicaciones de entender este concepto de la vida eterna. Porque en un futuro, en esa nueva creación, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, no habrá odio, no habrá resentimiento, no habrá rencor, no habrán enemigos, no habrá más enfermedad. Habrá esperanza, habrá consuelo, habrá amor, habrá justicia. Esa es la vida que nos espera para los hijos de Dios. Me dice mi hija está fascinada con este tema últimamente y en las últimas noches
cuando yo la acuesto, hemos tratado de tener estas conversaciones acerca de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es un tema muy pertinente para el contexto en el que actualmente vivimos. La pandemia nos ha hecho reflexionar mucho acerca del tema de la muerte. Y ella hace preguntas como estas. Papi, ¿y si morimos, ¿a dónde vamos? ¿Y si muere mamá o si yo muero, qué es lo que va a pasar? Preguntas importantes, preguntas teológicas. Y regularmente estamos ahí conversando y yo le digo, hija, cuando usted no le debe de tener miedo a la muerte, porque en su momento estaremos juntos, estará con Cristo y Él lo puede llenar de paz, de gozo. Y estaremos en su momento juntos, nos volveremos a reunir en la nueva creación. Yo le digo, será un nuevo planeta, será un nuevo mundo. Y Cristo estará ahí completamente. Y Él te llenará de amor y de paz. Y ella me dice, y cada vez que hablamos estos temas en las últimas semanas, ella me dice, mira papá, lo único que quiero que no suceda en la nueva creación, dice ella, es que no tenga cola de caballo. Y yo le digo, hija, ten la seguridad de que no vas a tener cola de caballo, de que vas a tener un cuerpo hermoso. Y esa necesidad de que los hijos de Dios comprendamos qué significa la vida eterna, ese futuro glorioso que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, tercer punto. 3 puntos hemos visto hasta ahora. En primer lugar, 3 personas dan testimonio de la vida eterna. Esta es una garantía que tendremos vida eterna. En segundo lugar, el concepto de la vida eterna, la visión platónica y la perspectiva judía. Ahora, el tercer lugar es cómo nosotros, qué implicaciones tiene la vida eterna para nosotros como hijos de Dios en esa tierra. En esa tierra. Y el principio es el siguiente. Vive reflejando la gloria futura. Como hijos de Dios debemos mantenernos viviendo, reflejando la gloria futura. Vive reflejando la gloria futura. Muchas veces tenemos una concepción errónea de lo que la palabra de Dios dice acerca de las implicaciones de la vida eterna. La vida eterna lo vemos como una vez aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces vamos y nos encerramos en la iglesia, le ponemos candado y hacemos cultos y alabamos al Señor. Y eso es totalmente bíblico y hay que hacerlo. Pero la vida eterna no se relaciona. ¿Cómo nosotros, únicamente con eso? ¿Cómo nosotros podemos entender ese concepto de la vida eterna y ser más misionales, ser más amorosos con el prójimo y sobre todo con aquellas personas que no conocen al Señor? Esa es la visión bíblica. Ahora, fíjese lo siguiente. Marcos capítulo 10 y versículo 17 en adelante nos narra una historia sorprendente. Y es la historia acerca de Jesús y el joven rico. Dice lo siguiente. Marcos 10, 17. Maestro bueno, le preguntó el joven rico a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta importantísima. Importante. Todo el mundo actualmente debe de hacerse esa pregunta porque estamos en un tiempo de incertidumbre. En cualquier momento podemos contagiarnos y ir al hospital y nuestra vida puede estar en riesgo. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna?, decía este joven rico. Ahora, la respuesta de Jesús no estuvo relacionada con una decisión por Cristo o una decisión por Dios. No, nada que ver. La respuesta de Jesús no fue, ¿ya aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal? Sí, Jesús, bingo, ya tienes vida eterna, terminó la discusión. No fue por ese lado evangélico, no. La respuesta de Jesús fue algo que sacudió el corazón del joven rico. Fíjese lo que le dice Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, dice el versículo 19. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos. Esos son los mandamientos. Jesús regularmente lo que hacía es evaluar lo que le estaban preguntando las personas con las cuales platicaba, fariseos, personas
que andaban en las calles, jornaleros, pescadores. Las personas les hacían varias preguntas y Jesús en su divinidad lo que hacía es contestarles y se bajaba un escalón un poco hacia abajo, escalones hacia abajo, para usar el lenguaje o la visión espiritual que tenían las personas acerca de ciertos temas. Y en esta ocasión Jesús se baja un poco el escalón y le dice, ok, si tú me dices que yo soy bueno y que me ves como un rabí, en realidad bueno solamente es Dios. Jesús era Dios, pero estaba tratando de entender la pregunta del joven rico. Estaba tratando de entrar en su corazón poco a poco. Y lo primero que hace es decirle, estos son los mandamientos, sigue estos mandamientos. Yo creo que Jesús comenzó a hablarle acerca de los mandamientos para evaluar el estado del corazón del joven rico, para evidenciar si en realidad estaba viviendo conforme a la gloria futura, conforme a la vida eterna de la cual estaba preguntando. Vamos a hacer una evaluación, posiblemente, dijo Jesús, acerca del estado espiritual de esta persona y si en realidad está viviendo conforme a la gloria futura. ¿Y cómo se hace? A través de los mandamientos de Dios, a través de la vida ética, a través de la vida moral, de pureza en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida que estaba teniendo este joven rico. Y el versículo 20, vamos a ver, el versículo 19 y 20 dice lo siguiente. 20 dice, Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Ok, entonces, según el joven rico, él era una persona que había cumplido los mandamientos de Dios a la perfección y que por eso consideraba que tenía un puesto ganado en la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Usted conoce muy bien este pasaje. El versículo 21 dice, Jesús lo miró con amor y añadió, no lo regañó, lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Ok, recuerde que Jesús lo que está haciendo es hacer una evaluación de este joven rico, de qué tanto tiene anclada su vida a este mundo y qué tanto está evidenciando o reflejando que vive conforme a la vida eterna, conforme a la gloria futura, que es el tema que pregunté en un inicio. Y al hacer esta evaluación, ¿qué es lo que sucedió? El joven rico en el versículo 22 dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Inmediatamente el joven rico pensó, es algo demasiado difícil de cumplir porque amo tanto mi dinero que no estoy dispuesto a hacer eso. En realidad lo que mostró Jesús es que este joven rico no vivía conforme a la gloria futura. Tenía su vida en esa tierra. Tenía su identidad en esta tierra. Consideraba que lo más importante que tenía eran las posesiones, el dinero, los recursos financieros que le daban esperanza en este mundo, a su vida. El joven no vivía reflejando la gloria futura. El problema no eran las posesiones, sino que su corazón había sido transformado completamente y esto se reflejaba en sus posesiones. Jürgen Moltmann, un teólogo, él dice lo siguiente: vida eterna es la vida de la era por venir dada aquí y ahora. Muchas veces tenemos esa concepción de la vida eterna que en su momento, después que muramos, entonces comenzaremos a vivir en esa vida eterna. No, según este teólogo, es la vida eterna, la recibimos ahora y la experimentamos desde ahora. Por eso el pasaje que estamos estudiando en esta mañana dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo.
Dios nos ha dado desde este momento vida eterna. No tenemos que esperar a morir para comenzar a vivir en esa vida eterna, sino que desde ahora comenzamos a reflejar de que tenemos una mejor vida. Vida solo hay una, y es la vida eterna que Dios nos ha dado desde el momento en que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y que le decimos a Dios: Padre, perdona mis pecados y creo en el sacrificio de Cristo. A partir de ese momento tenemos una vida diferente y comenzamos a vivir conforme a esa vida eterna que ya tenemos y que en su momento experimentaremos en su totalidad. Esa es la visión de la vida cristiana y esas son las implicaciones para nosotros como hijos de Dios. La vida eterna se experimenta en su futuro, obviamente, pero la podemos experimentar desde este momento. Los cristianos lo que hacemos es anticiparnos al futuro. Pregunta importante, iglesia: ¿usted vive a la luz de la eternidad? ¿Vive usted a la luz de la eternidad? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo maneja sus posesiones, su empresa, su negocio, su trabajo, su familia, el estado emocional en el que se encuentra actualmente? ¿Tiene temor del día de mañana, que es algo totalmente lógico, pero un temor permanente que lo lleva a una depresión? No es algo lógico y justificable, porque tenemos un Dios poderoso que está pendiente de nuestras necesidades. ¿Cómo están sus emociones? ¿Vive en tristeza? ¿Vive en rencor? ¿Vive en odio? ¿Está acumulando emociones negativas? ¿Así será la vida eterna? No, es algo completamente diferente. En la vida eterna trabajaremos por la justicia. En la vida eterna amaremos a todas las personas. En la vida eterna perdonaremos. En la vida eterna viviremos con gozo porque Cristo estará allí. En la vida eterna ayudaremos a todas las personas que pasan necesidad. En la vida eterna tendremos esperanza. En la vida eterna estaremos en comunión con Dios. En la vida eterna rechazaremos el pecado porque no habrá pecado. En la vida eterna viviremos con Dios eternamente, unos con otros, amándonos. Estamos viviendo de esa forma actualmente. Ahora estamos reflejando la vida eterna en nuestros comportamientos. Estamos diciéndole al mundo: tenemos una vida diferente. Jesús es mi Rey y Él me ha mandado de que viva amando a otras personas. Lo estamos haciendo. Estamos participando del reino de Dios que ha sido inaugurado por Cristo al morir y resucitar. Iglesia, este tipo de evaluación es tan importante porque tenemos una sola vida y es la vida eterna. Y la otra vida que tenemos actualmente en esa tierra es parte de esa vida eterna. Es parte de ese plan redentor del Señor para la humanidad. Pero si nuestra esperanza únicamente está en esta vida que tenemos actualmente, con nuestros cuerpos y con nuestras almas y con nuestra vida de pecado y con nuestra naturaleza pecaminosa, entonces dice la palabra: somos los más desdichados en este mundo porque no tenemos esperanza. Pero los hijos de Dios tienen esperanza futura, esperanza eterna. Debemos de vivir para la gloria futura. Debemos de reflejar por medio de nuestro comportamiento de que tenemos vida eterna. ¿Con qué objetivo final? Con el objetivo de compartir el mensaje del Evangelio a aquel que nos necesita. Viviendo una vida completamente diferente a como el mundo nos dice que debemos de vivirla. ¿Estás lleno de vida en este momento? ¿Estás lleno de vida? Has recibido vida eterna desde ahora. No tenemos excusa para vivir de otra forma, en tristeza, en soledad, en frustración, en enojo, con miedo. Cristo reina y Cristo nos ha dado vida. Te dejo un pensamiento final. Jesús siempre está arrastrando el futuro a nuestro presente, para transformar nuestro presente a la luz de nuestro futuro en Dios. ¿No te parece
Increíble lo que hace Jesús con nosotros. Arrastra el futuro, la vida eterna, a nuestro presente y transforma nuestro presente a la luz de nuestro futuro. Por eso es que tenemos esperanza en medio de esta pandemia. Por eso es que podemos vivir sin temor, porque sabemos que Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Porque esperamos una vida eterna, que desde ahora comenzamos a experimentar. Vive tu vida reflejando la gloria futura. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. La vida está en el Hijo, en Cristo, y su sangre da testimonio de que tenemos vida eterna. Hay una sola vida, y es la vida eterna que recibimos por la fe. Tenemos fe en ti, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ahora a vivir, Señor. Que nuestras almas tengan vida, que todo lo que hacemos tenga vida, Señor. Que nuestro comportamiento, nuestras emociones, todo lo que nosotros hacemos en esta vida, Señor, refleja la gloria futura. Nuestra esperanza no está en este mundo, Señor. No. Tenemos una vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivirla desde este momento. A luchar por la justicia, a amar al prójimo, a compartir lo que tenemos, a no acumular emociones negativas en nuestros corazones, Señor. A vivir llenos de fe, de esperanza, de gozo, compartiendo el mensaje del Evangelio, al ir reflejando que tenemos una vida completamente diferente. Vida solo hay una, y es la vida que tenemos en Cristo Jesús, y que solamente Cristo Jesús ha hecho posible que la obtengamos. Señor, oro por mis hermanos de la iglesia Torre Fuerte. Ayúdales, Señor, a entender, a comprender, Señor, que hay una vida eterna que nos espera, Señor, y a reflejar en nuestras vidas, Padre, que en realidad somos personas completamente diferentes, Señor, porque te tenemos a ti. Señor, sé fiel a cada necesidad, Señor. Oramos por aquellas personas que están pasando por momentos muy difíciles en todos los campos, Señor, familiares, con el encierro, Señor, que a veces es muy difícil también soportarnos unos a otros, con el trabajo, la incertidumbre que genera esta crisis que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a creer que tú tienes el control, que tú gobiernas como Rey en este mundo, Señor, y suple cada necesidad de mis hermanos, Señor. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Tú eres el Rey. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Seguimos estudiando la palabra del Señor y ha sido un gozo poder compartirte lo que la palabra de Dios dice para este domingo. Te recuerdo que seguimos conectados también en la semana a través de los estudios bíblicos y de los tiempos de oración que estamos teniendo. Para este miércoles tenemos estudio bíblico. Por favor, conéctate con los hermanos de la iglesia. Sigamos teniendo esos tiempos de coinonía y estudiando unos a otros la palabra de Dios, que el Señor es fiel. Siempre tiene una palabra específica para cada una de nuestras necesidades. Que el Señor te bendiga enormemente. Deseo que te vaya bien en todo y que en esta semana que mañana comienza, que veas la bendición del Señor para tu vida, para que tú puedas recibir esa bendición y también compartirla a otra persona que lo necesita. Dios te bendiga, Iglesia Torre Fuerte. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó.
Cristo estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Gloria